futuro en la UNL. La Universidad Nacional de Loja te ofrece 15 maestrías acordes a tus necesidades de especialización y al mundo laboral. Ingresa a www.unl.edu.es/posgrados y revisa nuestra oferta académica de cuarto nivel. Universidad Nacional de Loja. Transforma tu futuro. Continuando con nuestra agenda, queremos ahora dar paso a la doctora Natasha Samaniego Luna. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Loja, es especialista en Pediatría por la Universidad Central del Ecuador, docente de la Facultad de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. Es un gusto, doctora Natasha, contar con su presencia. Ella en esta tarde nos va a hablar sobre la interconsulta al pediatra en los trastornos del neurodesarrollo. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero felicitar esta brillante iniciativa y agradecer la oportunidad que nos brinda la carrera de Medicina Humana en quienes han tenido el acierto de organizar este importante evento académico. En realidad, hablar del neurodesarrollo humano constituye un tema de trascendental importancia, muy amplio por la profundidad y la trascendencia que reviste. Sin embargo, aunque no es novedoso lo que voy a conversar en estos 30 minutos que tiene la generosidad de dispensarme, entiendo que resulta importante hacer hincapié en algunos aspectos que ya son por todos nosotros conocidos. Cuando hablamos de la interconsulta al pediatra en los casos del trastorno del neurodesarrollo, es necesario tomar en cuenta. ¿Me van a permitir, por favor, compartir con ustedes la pantalla? Si nosotros realizamos un seguimiento regular, periódico del desarrollo infantil, así como tratamos de identificar de manera precoz, oportuna, aquellos signos de alarma que orienten alteraciones en detrimento de la evolución natural del desarrollo, estaremos realizando una actitud y un trabajo crucial con la finalidad de que podamos alcanzar al máximo el potencial de las capacidades y habilidades para el ser humano y para la sociedad. Es por tanto imprescindible que el médico o el personal de salud que atiende niños conozca a profundidad cuáles son las características propias del neurodesarrollo en las diferentes etapas de la vida y en sus diferentes manifestaciones, y no solamente en aquellas que corresponden a las motoras gruesas, que son aquellas que nosotros priorizamos en la consulta cuando hacemos la evaluación de los procesos de crecimiento y desarrollo del niño. También es necesario considerar que existen otras áreas, como la motora fina, sensorial, lenguaje y la socioemocional. Conocemos que las capacidades no están listas para ser utilizadas por el ser humano inmediatamente al momento del nacimiento, pues estas van a irse desarrollando a manera que el sistema nervioso se relaciona con el entorno. Ese es el proceso por el que el sistema nervioso y particularmente el cerebro, que es un órgano muy importante que lo constituye, o el principal, crece, madura y adquiere sus competencias, comprende el proceso de neurodesarrollo y orienta entonces la correspondencia del proceso en el que se da la mayor producción de las sinapsis neuronales que generan a su vez mayor integración de las funciones cerebrales. La interacción entre los genes y el entorno permiten su crecimiento y especialización.
El neurodesarrollo exitoso, por lo tanto, está influenciado no solamente por las características de los genes, sino que recibe la influencia fundamental del ambiente en el que la estimulación, la afectividad que rodean al niño, así como la calidad de la alimentación, ejercen su parte. El proceso de neurodesarrollo, tan complejo, mucho más significativo para nuestra especie que para cualquier otra, sucede dentro de los primeros 20 años de nuestra existencia, es decir, de la infancia a la adolescencia. En este periodo, los cambios que experimenta el sistema nervioso convierten a un recién nacido de un ser indefenso en un adulto completamente independiente. El desarrollo cerebral final está determinado entonces por la herencia genética, pero fundamentalmente por nuestras experiencias personales, que hacen de cada uno de nosotros seres únicos e irrepetibles. El desarrollo normal del sistema nervioso es un proceso completamente complejo. Y dentro de esto es preciso señalar que el desarrollo del cerebro exige eventos de orden precisos que se producen fundamentalmente en dos periodos críticos de nuestra existencia: la vida intrauterina y el primer año de vida. Todas las partes del cerebro son importantes y actúan unas y otras en íntima relación. En cada edad del niño se produce un nuevo logro y se lo califica, identifica como el más relevante y notorio para un momento determinado. Si nosotros consideramos estos aspectos, comprenderemos mejor lo que sucede a lo largo de los cambios que experimenta el sistema nervioso y fundamentalmente el cerebro, teniendo en cuenta una clasificación de las diferentes etapas: anatómica, motora, de lenguaje y comprensión del entorno, y aquella que hace referencia a la de la identidad personal. La etapa anatómica es muy importante, quizá aquella que representa prácticamente el aspecto crucial de todo lo que determina las características del ser humano, y sucede fundamentalmente durante la gestación. De tal manera que en esta etapa, los procesos que se cumplen dan lugar a la forma de la estructura básica del cerebro, en donde simultáneamente ocurren tres procesos sustanciales: la génesis de las células que constituirán el sistema nervioso, y dentro de aquellas las 100.000 millones de neuronas que conforman el cerebro. La agrupación de las células para formar los órganos del sistema nervioso, y finalmente el aumento del tamaño de las células y del número de las ramificaciones para empezar a conectarse unas con otras entre sí. El proceso entonces anatómico incluye la proliferación neuronal, la migración y mielinización. La proliferación de las neuronas ocurre en la primera mitad de la gestación. Luego, entonces, estas células tienen que desplazarse y lo hacen desde adentro hacia afuera. Es decir, la neurona migra desde el sitio en donde se originó hacia la región cortical. Van a la corteza, y es muy importante este evento biológico. Se conoce que luego de transcurridas las 25 semanas posteriores a la etapa concepcional, resultaría completamente excepcional hablar de un proceso de reproducción de las células nerviosas.
Sin embargo, tan pronto como ha transcurrido ya la fase de proliferación celular, el incremento en el volumen y el tamaño del cerebro es completamente significativo, pues podríamos decir que su tamaño se ha triplicado, y esto se comprende por el gran número de conexiones interneuronales, por ese sinnúmero de sinapsis y, naturalmente, un aparecimiento anatómico muy importante, las ramificaciones, como consecuencia de las terminaciones nerviosas de cada uno de los cuerpos neuronales que son sustanciales para generar los circuitos que determinan los procesos de desarrollo en el ser humano. Luego, entonces, de cumplida la proliferación, se da un proceso migratorio, el mismo que va a cumplirse también durante la segunda mitad del embarazo. Y es muy importante tener en cuenta este aspecto, porque puede verse influenciado de manera adversa cuando existe en la madre desnutrición, anemia, estrés o cuando el feto está sometido a algún tipo de noxa, particularmente frente al uso de medicamentos. De allí que se generan aquellos trastornos que se conocen como las malformaciones o defectos de la etapa de la migración. La segunda etapa que habíamos mencionado dentro del proceso de desarrollo normal del cerebro corresponde a la de tipo motor y prácticamente comprende desde el nacimiento a los 3 primeros años de edad. Muy importante porque corresponde esta etapa al aprendizaje, así como también al control postural. Y esto nos va a posibilitar alcanzar las 3 principales características de los seres humanos: la bipedestación, la pinza manual y el habla. Para eso son necesarias entonces las diversas sinapsis y finalmente sucede de manera simultánea un evento anatómico muy significativo. Me estoy refiriendo a la mielinización, es decir, los axones de las neuronas se cubren de mielina y esto permite mejorar la transmisión de los impulsos nerviosos. Se considera entonces que en la etapa gestacional es trascendente y determinante el proceso de diseño del cerebro y de la estructura del sistema nervioso. Podemos decir que cada neurona tiene entre 70 o 7.000 a 10.000 sinapsis, que son aquellas que en lo posterior, durante las experiencias vivenciales en el transcurso de nuestra existencia, van a ser modificadas. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos que mientras hay estímulo, que mientras hay garantías para un proceso de desarrollo cerebral armónico, entonces vamos a tener perfeccionamiento y especialización de cada uno de estos eventos que incluye el neurodesarrollo. El lenguaje y la comprensión del entorno, por otra parte, corresponden a la etapa en la que se adquiere la capacidad del lenguaje. La capacidad del habla y la incorporación a los circuitos cerebrales, aprendizajes básicos del lenguaje, que prácticamente se establecen desde el nacimiento hasta los primeros 3 años de vida y que logran una especialización desde los 3 años hasta la adolescencia. El niño se ocupa de comprender el entorno, interactúa con él. Esto potencia el desarrollo. El niño entra en una etapa del desarrollo del pensamiento abstracto, pero para ello es imprescindible el lenguaje. Durante la adolescencia inicia la identidad personal, que termina en la edad adulta. Y en cada etapa, los procesos mentales están encausados y limitados por los circuitos que van apareciendo, de manera que la capacidad de pensamiento e inteligencia tienen cualidades diferentes en cada una de ellas. ¿Cómo evaluamos el desarrollo? La forma de evaluación del desarrollo está dada por la estimación de los denominados hitos del desarrollo. Estos son
los que nos permiten estimar si el desarrollo cerebral ocurre dentro de lo apropiado. Por lo tanto, resulta importante conocer los parámetros mínimos de evaluación del desarrollo para cada edad. Para ello podemos recurrir al carnet de vacunas o de salud infantil, en donde tenemos de manera didáctica representados cuáles son los patrones o las principales características del desarrollo del niño en los diferentes aspectos de acuerdo a la edad. También existen escalas previamente validadas. En nuestro medio, el soporte muy importante para la evaluación del desarrollo es el test de Denver. Por supuesto que a nivel mundial existen muchas otras herramientas orientadas fundamentalmente a identificar las características de cómo el niño va mostrando los diferentes progresos, la adquisición de nuevas funciones y la especialización de aquellas ya existentes. La Academia Americana de Pediatría, desde 1990, incluso con una actualización en el año 2016, coincide con lo que señala, por ejemplo, de Working. Orienta la evaluación periódica del proceso del desarrollo del niño cada vez que nosotros hacemos una consulta y tiene que realizárselo de manera rutinaria en el niño durante la etapa del primer año de vida, en el tercero, en el 9º mes, en el 18º mes. Algunas otras tendencias señalan que no es necesario hacer una evaluación rutinaria del proceso de desarrollo, excepto cuando existen ciertas características que permiten predecir que se está presentando algún tipo de alteración. Sin embargo, los estudios demuestran que cuando se hace un cribaje temprano y de manera rutinaria para identificar precozmente aquellos hallazgos en los que nosotros podríamos suponer se está presentando una amenaza frente al curso natural del desarrollo, vamos a intervenir. Y asimismo, los diferentes artículos científicos explican que cuando hay una identificación temprana y la intervención oportuna, se puede cambiar el curso de lo que sucedería si no lo hacemos en esta forma. Para nosotros, la norma IEPI, Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, nos orienta una conducta de remisión del paciente desde el primer nivel de atención hacia un nivel de mayor complejidad de acuerdo a la capacidad resolutiva, de acuerdo a lo que ofrece el sistema o la organización del sistema de salud en nuestro país que aún está vigente, en el caso de que los niños, al aplicar el test de Denver, tengan fallos en 2 o más áreas del desarrollo. Podemos tomar en cuenta que existen otros tests, particularmente la escala de Michat, para poder nosotros identificar si es que existe algún rasgo de trastorno del desarrollo propiamente del área del lenguaje y social. Me estoy refiriendo a TEA, los trastornos de espectro autista. También alteraciones en el proceso de desarrollo conductual y del aprendizaje, uno de los más importantes, o si me permiten ustedes referirme en esos términos como paradigma de este tipo de trastorno, está constituido por el trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad. Es importante entonces tener en cuenta que propiamente el diagnóstico del trastorno del desarrollo, tanto de la motricidad gruesa, del adaptativo social, del lenguaje y también de la adquisición y perfeccionamiento de las capacidades de la intelectualidad en el ser humano van a ser identificadas a través de los test validados, de la observación que hacemos en el paciente y también de la escucha que brindemos a los padres. Si propiamente son estas herramientas las que nos conducen a hacer un diagnóstico oportuno de las patologías o de los trastornos del desarrollo, insisto en que no pretendo naturalmente volver a repetir lo que todos nosotros conocemos como patrones normales o hitos del desarrollo, pero sí insistir en el hecho de que debemos tener muy claro qué es lo que debemos buscar. Para ello es imprescindible
que nosotros manejemos dentro de las herramientas de diagnóstico los eventos característicos del desarrollo en sus diferentes aspectos. El desarrollo motor permite o tiene involucrado la aparición progresiva de aquellas capacidades que nos van a dar como característica lograr habilidades motoras orientadas a un adecuado control postural, al desplazamiento y a las destrezas manuales. Esto requiere de un proceso de aparición y desaparición de los reflejos, que están controlados por niveles inferiores del sistema nervioso, en el que el medio ambiente juega un papel importante. Cumple una función fundamental, pues la adquisición del desarrollo normal desde el punto de vista motor en el niño está influenciado por la presencia de los factores endógenos que son no modificables, como conocemos, los factores genéticos y neurohormonales. Pero no es menos importante reconocer la influencia de aquellos exógenos, es decir, aquellos en los que nosotros sí podemos intervenir. Me estoy refiriendo al estado de salud del niño, a la calidad o estado de nutrición, así como también a factores psicológicos y de orden socioeconómico. El desarrollo motor grueso se produce en sentido cefalocaudal y comprende los cambios en la posición del cuerpo, la capacidad del control que tenemos sobre nuestro cuerpo y también la capacidad que adquirimos para mantener el equilibrio, la postura y los movimientos. El niño progresivamente logra control de la cabeza, sentarse sin apoyo, gatear, caminar, saltar, correr, subir y bajar escaleras, etc. El motor fino, por otra parte, en cambio tiene un sentido contrario, diríamos próximo distal, y está relacionado con el uso de las diferentes partes del cuerpo, como las manos. Requiere la coordinación óculo-manual para poder realizar actividades como coger juguetes, manipularlos, agitar objetos, dar palmadas, tapar o destapar objetos, agarrar cosas, enroscar hasta llegar a mostrar uno de los eventos más importantes y significativos del desarrollo motor fino establecido por la presencia de la escritura. En el desarrollo visual, prácticamente, el momento en que el niño alcanza un desarrollo visual, tenemos un abordaje del entorno, porque la vista proporciona la información necesaria sobre el mundo exterior. En el momento del nacimiento, la retina, que es la estructura en donde se encuentran los conos y bastones, está completamente desarrollada. Esto explica por qué el niño es capaz de percibir la luz. El cristalino aún está inmaduro, por eso el enfoque visual está reducido. El recién nacido mantiene los ojos cerrados la gran mayoría de las 24 horas. En el tiempo de las 24 horas el niño casi tiene los ojos completamente cerrados. Frunce los párpados cuando recibe un estímulo de carácter luminoso, pero no fija la mirada hacia el sitio de donde se produce el foco luminoso. El recién nacido es capaz de fijarse en un punto de luz, a pesar de que ésta le resulte borrosa. No hay discriminación de los colores. Lo que puede identificar el niño son los tonos grises, los movimientos, las siluetas, pero no discrimina adecuadamente las figuras. Hay baja nitidez en la identificación del color. El niño puede distinguir sombras y movimientos. En el primer mes de vida, podemos decir que se alcanza un mejoramiento de la capacidad visual y se establece propiamente a una distancia aproximada de unos 25 a 30 centímetros. Es decir,
una distancia justa entre el pecho y el rostro de la madre. Progresivamente, a los 2 meses de edad, el niño ya identifica los colores blanco y negro, y a los 3 meses de edad está en la capacidad de describir en su interior las características del rostro humano. Y el primero, el más agradable para él, es el de la madre, a la que no logra reconocer desde el punto de vista visual, sino solamente a partir de los 3 meses de edad. Es necesario tener en cuenta que el niño, a partir de esta edad, también desplaza la mirada, se explora, descubre su cuerpo, se mira las manos. Aquí el niño ya identifica el color rojo, gira la cabeza y sigue los estímulos que le resultan interesantes. Le agradan mucho los rostros. Aquellos constituyen una motivación. El niño en esta etapa o a partir de los 3 meses de edad ya tiene mayor capacidad de percibir aquellos detalles pequeños que le resultan estímulos motivadores. Tiene una capacidad visual a partir del 4.º mes que podríamos decir es muy similar o muy cercana a la del adulto. Durante los primeros meses, entonces, el niño, a través del desarrollo visual, discrimina o tiene la capacidad de reconocer objetos, los interpreta, pero serán necesarias repetidas experiencias para que él pueda entonces incorporar una capacidad visual adecuada en tanto y en cuanto se le proporciona durante el proceso de desarrollo las características anatómicas de estas estructuras que le van a permitir cumplir esta función. Entonces, la experiencia, la repetición, la oportunidad de alcanzar logros y aprendizajes en el niño es un espacio importante para especializar una función tan interesante que le permite conocer el mundo y lograr el dominio del mismo. En relación al desarrollo del tacto, el olfato y el gusto, podemos decir respecto del desarrollo del tacto que este se inicia propiamente incluso desde la etapa intrauterina de nuestra existencia, pero que efectivamente va a mostrar esos progresos conforme transcurren los meses de vida postnatal. El tacto se desarrolla desde etapas muy tempranas en la vida intrauterina y por eso decimos que una etapa temprana de la gestación, porque propiamente lo que se conoce es que evoluciona desde la séptima semana, cuando el niño tiene sensaciones localizadas en el contorno de la boca y luego logra identificar esas sensaciones en todo su rostro. Finalmente, las sensaciones son percibidas en ambos pies y en el tronco. A las 20 semanas de la etapa gestacional, el niño sentirá en todo el cuerpo. Y esto es muy importante, no solamente para el desarrollo de los reflejos primarios. Tengamos en cuenta que los receptores que están ubicados a nivel de las articulaciones, de los músculos, de los tendones, del aparato vestibular, llevarán la información a la corteza cerebral y al cerebelo para poder predecir y percibir nuestro tono muscular, los movimientos, la disposición de los miembros de las partes de nuestro cuerpo, nuestra posición en el espacio. Todo esto es importante para desarrollar el equilibrio. Por otra parte, las papilas gustativas funcionan desde el útero. Luego del nacimiento, el niño puede diferenciar lo dulce de lo ácido y amargo. Y por supuesto, siempre tiene preferencia por el sabor dulce. Al 4.º mes empieza a aceptar sabores salados, siempre utilizando el olfato. El recién nacido tiene el olfato muy desarrollado y podrá diferenciar los olores agradables de los desagradables, con preferencia por los olores conocidos. Por supuesto, el de la madre. La base estructural del desarrollo sensorial está en el cerebro desde antes del nacimiento, pero debe y necesita perfeccionarse, estableciendo redes conectivas mediante aquellas experiencias sensoriales
particularmente en los primeros meses de vida. De ahí la importancia de la estimulación. Respecto del desarrollo auditivo, podemos indicar que constituye el sistema más importante para el desarrollo del lenguaje. Las ondas sonoras constituyen el estímulo que ingresa por el conducto auditivo externo, luego al oído medio y finalmente al interno. Y va mediante un impulso nervioso a ser transmitido por el nervio auditivo hasta la corteza cerebral del lóbulo temporal. Allí se procesa el estímulo y se genera una respuesta. Desde el nacimiento se establece la sensibilidad a la intensidad de los sonidos. Por eso es que el recién nacido se sobresalta, incluso desde antes de nacer. El niño no está en capacidad de localizar y menos aún dirigir la mirada a la fuente de sonido o al estímulo sonoro. Prefiere las voces y las identifica antes de nacer. A los 2 meses de edad, el niño localiza de mejor manera la fuente sonora. Inicia el interés por los sonidos, pero le son muy importantes las voces familiares. Al 3er mes, el niño vuelve la cabeza al sonido, diferencia la voz humana de otros sonidos y en el 4.º mes adquiere agudeza y madurez que le permiten identificar y localizar con exactitud la dirección del sonido. Respecto del lenguaje, las teorías vocales sostienen que el lenguaje evolucionó de los instintos que permitían expresar estados emocionales de angustia, júbilo o excitación sexual. Surge entonces de la evolución conjunta de gestos y vocalización, lo que podría justificar la inexplicable relación entre la dominancia manual, el lenguaje verbal y de signos, ambos de localización a nivel del hemisferio izquierdo. El lenguaje es un proceso que se lo aprende de manera natural, considerado como un fenómeno cultural y social que permite la comunicación. Se constituye en la pieza fundamental de la comunicación. No obstante, el lenguaje nos permite proyectar emociones, pensamientos, ideas en el tiempo y en el espacio. El lenguaje representa el principal y muchas veces el único medio de comunicación y de cultura. Se conoce que en el lenguaje el niño tiene 3 características fundamentales o formas de presentar, siendo un factor muy importante, además de la comunicación, dentro del proceso de identificación a un grupo social. El primer tipo de lenguaje que muestran los niños es el lenguaje gestual. La recepción para producir este lenguaje lo determina a través de la vía visual. Son los estímulos visuales. A través de esta capacidad que tiene el niño, los recibe y la respuesta, la emisión a ese estímulo, lo hace a través de la presencia de gestos, muecas faciales y manuales. Esto se produce desde el nacimiento a los 12 primeros meses de la vida. El lenguaje verbal tiene recepción por la vía auditiva y emite la respuesta a través del habla, habilidad que la logramos entre los primeros 1 a 5 años de nuestra existencia. Y finalmente, el lenguaje escrito, con recepción visual por medio de la lectura y emisión a través de la escritura. En la adquisición del lenguaje se distingue inicialmente una etapa que se denomina la preverbal, que corresponde a la etapa de los 10 a 12 meses de edad. Algunos le denominan también el nivel fónico puro, en el que el lactante emite específicamente sonidos que se denominan onómopoyéticos u onómatopoyéticos. Las etapas lingüísticas propiamente se inician con la emisión de las primeras palabras. La mayoría de los libros
de texto coinciden en que la expresión lingüística empieza en nuestra existencia entre los 15 y 18 meses de edad de forma normal. Para adquirir apropiadamente el lenguaje, requerimos de la integridad de varios órganos, de aquellos de la respiración, los pulmones, los músculos costales, el diafragma, necesarios para la emisión de los sonidos, de los órganos de la fonación, la laringe, las cuerdas vocales que se emplean en la producción de la voz, los órganos de la resonancia, faringe, boca y fosas nasales que modulan el tono de los sonidos, y de los órganos de la articulación, el paladar, la lengua, la mandíbula, los labios, que son aquellos que van a intervenir dentro del proceso de modificación del tono de la voz. El desarrollo del lenguaje resulta entonces de la interacción de los diversos factores, entre los que destacan las relaciones afectivas e intelectuales del niño, que debe sentirse emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, de la personalidad del niño, de los adultos que lo rodean, de las características de maduración biológica que ha alcanzado, sobre todo a nivel del sistema nervioso, auditivo, del aparato fonador, pero también de la inteligencia y de los propios procesos de aprendizaje. Finalmente, el desarrollo social. El recién nacido fija la mirada en los ojos de las personas, principalmente los de su madre. Sonríe socialmente a los 3 meses de edad. A los 6 meses sonríe con otras personas, sin necesidad de ningún tipo de estímulo. Levanta las manos, aplaude a los 8 meses, a los 9 imita, juega a esconderse, toca una imagen, se mira al espejo y se toca, entiende el significado del no, le gusta que lo carguen, extiende los brazos para ser cargado cuando se siente en peligro, entre comillas, frente a los extraños. Pero posteriormente, después de los 12 meses de edad, el niño fija la mirada, estira los brazos, exterioriza sentimientos de afecto, de comodidad, de confort. Le gusta sentirse querido, le interesa que se lo expresemos, que le demos abrazos. El niño fija atención a la persona y dirige incluso a la persona frente a un objeto por el que está interesado. A esto le denominan el gesto punto depurativo. El niño entonces, progresivamente, mientras tiene las características y habilidades que le van haciendo un poco más interesante y aceptable en el entorno en donde está creciendo y desarrollándose, va dejando de lado cierto tipo de manifestaciones de temor cuando se encuentra rodeado de personas que no pertenecen al contexto familiar. El niño acepta la presencia de otras personas, le gusta que le sonrían y sonríe. El niño apoya incluso su cara en la cara de otras personas. Sonríe, ríe a carcajada. A los 15 meses de edad podríamos indicar que los niños son capaces de responder cuando se los llama por su nombre. A los 18 meses de edad, los niños traen objetos, muestran los objetos, relacionan el entorno con los nombres de los objetos y son capaces incluso de organizar una interacción entre objetos y personas. Está en la capacidad de indicar lo que quiere, de reír a carcajada, de limitarse en mostrar cierto tipo de ansiedad o de una conducta defensiva frente a las personas que le resultan extrañas. Se interesa por otros niños, quiere jugar, busca el bienestar de los demás, imita las tareas domésticas, tiene mejor imaginación, es capaz de crear sin necesidad de ningún estímulo, incluso ni siquiera de tipo visual. En mayor o menor grado, desarrollamos el juego simbólico y buscamos interacción con otras personas y podríamos decir que estas características permanecen durante toda nuestra vida y se ponen en evidencia cuando nosotros estamos en contacto con otras personas o cuando estamos interactuando en el entorno. ¿Cuándo considerar, por otro lado, un trastorno del desarrollo? Si nosotros observamos que no se presenta un patrón dentro de lo que hemos indicado, se consideran los hitos normales del desarrollo,
Podemos hablar entonces de la definición de un trastorno del desarrollo. El desarrollo esperado para la edad, que no lo podemos evidenciar en un niño, traduce un trastorno del neurodesarrollo. Para algunos, el trastorno del neurodesarrollo es toda desviación en el neurodesarrollo que se ubica por debajo de menos 1.5 desvíos estándar de la media considerada o esperada normal para la edad. Yo podría decir que un trastorno del neurodesarrollo es aquella característica que nosotros conocemos se debe manifestar en un niño en los diferentes aspectos del desarrollo, pero no lo podemos evidenciar. De manera que en cada etapa de la vida hay que identificar las características. El trastorno del neurodesarrollo propiamente inicia en la infancia y por eso, a propósito de hablar de la actualización en atención primaria en salud, me parecía importante tomar en consideración algunos detalles de orden completamente generales respecto al desarrollo normal en los diferentes grupos de edad y en sus distintas manifestaciones. Porque efectivamente, aunque este proceso empieza en la infancia, se expresa de manera distinta en cada etapa de la vida. Tiene una evolución regular, estable. Podemos decir que en los trastornos del desarrollo no vamos a observar como en otras patologías, momentos en los que existen remisiones o recaídas. Las manifestaciones de los trastornos del neurodesarrollo son diversas. Podría suceder en el proceso de la gestación, en el momento del nacimiento o en los primeros años de la infancia. Por eso la importancia que reviste la evaluación del proceso de crecimiento y desarrollo de los niños de manera rutinaria, independientemente del motivo de consulta. Ahí la trascendencia que tiene la actitud del profesional en salud frente al control del niño sano y la identificación temprana de aquellos signos de alarma que podrían predecir algún trastorno del neurodesarrollo. Las manifestaciones comprenden el retraso del lenguaje, los trastornos de aprendizaje, del razonamiento, del juicio práctico, de la capacidad para solucionar los problemas o incluso de la evidente incapacidad de razonamiento abstracto. En el diagnóstico puede haber subjetividad, por supuesto, porque muchos patrones normales del desarrollo tienen cierta variabilidad y porque el proceso de desarrollo no tiene característica de ser uniforme, va a depender de la estructura biológica de cada uno de nosotros, de las características nutricionales, pero sobre todo y fundamentalmente de las experiencias que para incorporar aprendizajes cada uno de nosotros tenemos. Por tanto, es necesario tomar en cuenta que si bien es cierto los trastornos del neurodesarrollo, como muchas otras enfermedades, no tienen marcadores biológicos, vamos a definir, vamos a considerar y estar completamente conscientes de qué queremos buscar. Motricidad, lenguaje, cognición, conducta o varios al mismo tiempo. Lo más importante entonces en los trastornos del neurodesarrollo, en la motricidad, corresponden a la parálisis cerebral infantil, del lenguaje y de conducta al autismo y del proceso de lenguaje y aprendizaje al TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es necesario referir al paciente para estudio y tratamiento de un probable trastorno del neurodesarrollo. ¿Cuándo? En todo niño con falla en el progreso del desarrollo para una edad determinada. Cuando observamos un desarrollo asimétrico del movimiento, si existe demora en aparición de los reflejos, anormalidades persistentes del tono muscular, pérdida de las habilidades previamente adquiridas, un retroceso del desarrollo, pobreza de la interacción social y psicoafectividad. Cuando el niño establece la lateralidad antes del primer año de vida, anormalidades en el crecimiento de la circunferencia craneal y también síntomas neurológicos, particularmente las convulsiones. En el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, la principal herramienta es el conocimiento de lo que es el neurodesarrollo normal, la observación y la escucha a los padres. Hay que derivar al paciente, al pediatra, porque queramos o no, somos los intermediarios entre los padres, los niños y las ciencias que nos ilustran sobre la base de la crianza
orientada a lograr un desarrollo armonioso en lo cognitivo, emocional, sociabilidad y resiliencia. Gracias por su atención. Agradecemos, doctora Natasha, su brillante participación y en realidad queremos pedir disculpas en honor al tiempo. No vamos a dar paso a las preguntas planteadas por nuestros participantes. Sin embargo, dejamos a su consideración si puede ayudarnos dando contestación en el chat para que nuestros participantes no se queden con dudas. Muchísimas gracias, doctora Natasha. Por supuesto. Gracias a ustedes. Queremos asimismo recordarles a nuestros participantes, no olviden registrar su asistencia en este día. A continuación, contamos con la presencia del doctor Leonardo Espinosa, quien nos expondrá el tema Estrategias de Prevención de la Enfermedad Renal Crónica. El doctor Leonardo es médico